Continuando con nuestros ejercicios jóvenes, ahora vamos a analizar un circuito paralelo de dos elementos pasivos, un resistivo y un inductivo. Para ello vamos a asignar los mismos datos con los cuales estamos trabajando referente a nuestra tensión de alimentación. Habíamos dicho de que es una tensión de 220 voltios, ¿no? Una tensión de 220 voltios eficaces. Ya, entonces, para eso describimos pues 220 voltios eficaces con un ángulo de desfase de 0 grados y una frecuencia de 50 Hz. Objetivo será pues determinar la corriente total del esquema circuitado o sistema, la corriente en el resistor, la corriente en el inductor. Entonces, lo que tenemos que hacer para ello es pues realizar la conversión del elemento resistivo. Vamos a seguir trabajando con 3 ohmios, ¿ya? Y el elemento inductor con 0.1 Henry, ¿ya? Realizar la conversión del elemento resistivo a Z1, impedancia, elemento inductor a Z2 y en función de ello determinar la impedancia total. Conociendo lo siguiente, obviamente, jóvenes, ¿no? A ver, cambiaremos colorcito, un verdecito, que por acá circula una corriente total, ¿ya? Por la ley de Kirchhoff. Acá se tiene una corriente del resistor consumida y acá se tiene una corriente del inductor consumido. Si hallamos el equivalente, pues tendremos y podemos obtener muy fácilmente la corriente total del sistema. Entonces partamos de las impedancias, que es sumamente importante. Para poder analizar las impedancias, primeramente nos preguntamos: ¿se tiene elemento resistivo? Perfecto. ¿Se tiene elemento capacitivo? Inductivo. ¿Se tiene elemento inductivo? Por consiguiente, reactancia inductiva. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cómo determinamos su fórmula? Sumamente sencillito. El elemento inductor tiene pues una reactancia inductiva y es igual a 2pi, ¿ya? La frecuencia, el valor de la frecuencia por el elemento inductor. Reemplazando datos tenemos 2pi. ¿Cuánto vale la frecuencia, jóvenes? Tiene pues un valor de, aquí está, ¿no? 50 Hz. ¿Ya? Este tiene un valor de 50 multiplicados por el elemento inductor. ¿El elemento inductor cuánto vale? 0.1. 0.1. Operando, ¿cuánto llegamos a obtener en el elemento inductor? 31. ¿Ya? 31.41 ohmios. Listo. Ahora nos formulamos cada impedancia y empezamos a analizar uno por uno. La impedancia Z1 tiene elemento resistivo, por consiguiente el valor es de 3. ¿Tiene elemento capacitivo? No. Entonces, más J sub 0. Siguiente, Z sub 2. ¿Ya? ¿Tiene elemento resistivo? No. Entonces, 0. ¿Tiene elemento inductivo? Sí. ¿Capacitivo? No. Entonces, positivo, porque es elemento inductor. ¿Ya? Más J, reactancia inductiva. Pero la reactancia inductiva, ¿cuánto vale, jóvenes? 31.41.
Entonces vale 31.41. Están escritos en forma rectangular. Realizando la conversión a forma polar, llegamos a obtener de que para el primer caso, que es elemento puramente resistivo, es igual a 3 con un ángulo de 0 grados. Para el segundo caso, llegamos a obtener 31.41, ¿ya? Con un ángulo de desfase por simple inspección de 90 grados. Están dados en ohmios, unidad compatible para poder analizar ohmios. ¿Podemos determinar la impedancia total? Sí, están en paralelo y hacemos el artificio que se les había dicho anteriormente, ¿no? Para elementos de 2 en 2. La impedancia total es pues igual a la impedancia del elemento resistivo por la impedancia del elemento inductivo sobre la impedancia del elemento resistivo más la impedancia del elemento inductivo. Reemplazando datos en la parte del numerador, vamos a trabajar en forma polar, nos conviene estos dos parámetros, ¿no? Entonces 3 ángulo 0 multiplicados por 31.41 ángulo 90 grados. Y para la parte del denominador nos conviene trabajar en forma rectangular. Para el primer caso se tiene 3 más J sub 0 más 0 más 31.41, pero de J, ¿no? Tener cuidado, de J. Operando la parte del numerador, llegamos a obtener 94.23 con un ángulo de 90. Repito, el ángulo es de 90. No se muestra muy bien. Vamos a realizar el borrado, ¿no? Para volver a escribir. Dijimos 90. ¿Ya? Entonces en la parte del denominador operamos, ¿no? Parte real con parte imaginaria. ¿Ya? Hemos visto de esta forma para mejor interpretación, real con real y imaginario con imaginario. Finalmente llegamos a obtener 3 más 31.41. Realizando la conversión a forma polar, en la parte del numerador seguimos manteniendo los datos, ¿no? Después 94.23 con un ángulo de 90 grados de desplazamiento, y en la parte inferior del denominador 31.55 ángulo 84.54. Y finalmente, operando en forma polar, llegamos a obtener el valor de 2.98 ángulo 5.47
6, que están dados obviamente en ohmios. ¿Ya? Una vez que hemos hallado las impedancias, impedancia Z sub 1, Z sub 2, impedancia total, pasamos a determinar las corrientes. Corriente total, corriente en el elemento resistivo y corriente en el elemento inductivo. Para ello, empezamos a determinar la corriente total. La corriente total, por simple inspección, es igual a la tensión de la fuente de alimentación sobre impedancia total. Reemplazando estos datos, después 220 voltios, la fuente de alimentación y nuestra impedancia total, el esorcito es ángulo, ¿no? Repito, esta parte lo vamos a corregir de esta forma, ¿ya? Se tiene pues 2.98. Con un ángulo de 5.46, operando, llegamos a obtener 73.82 ángulo 5.46 amperios. 46 amperios. ¿Ya? Seguidamente vamos a pasar a obtener las corrientes en cada rama. ¿Ya? Las corrientes en cada rama, para nuestro caso, son pues los siguientes, ¿no? Corriente I sub 1, ¿ya? Estamos manejando el dato de corriente en R, ¿no? Corriente en R y corriente en el inductor. Corriente en R es pues igual a la tensión de la fuente de alimentación sobre Z sub 1. Corriente en L, tensión de alimentación sobre Z sub 2. Reemplazando datos, llegamos a obtener lo siguiente, ¿no? Para el primer caso, nuestra fuente de tensión es pues ya bien conocida, el tanto resolver ejercicios, 220 con ángulo de 0 grados, 220 con ángulo de 0 grados, y nuestra primera impedancia es 3 por ser elemento puramente resistivo, ángulo 0 grados. Y para el segundo caso, que es inductivo, 31.41. El desfase que se tiene es 90 grados, ¿no? Acá vamos a realizar el borrado para anotar de mejor manera. Dijimos 90 grados. Operando matemáticamente, módulo y argumento, argumentos, diferencia, módulos se dividen. Llegamos pues a obtener los siguientes datos, ¿ya? El elemento puramente resistivo, la corriente es igual a 73.33 con ángulo de 0 grados. Como es elemento resistivo, podemos visualizar que el ángulo 0 grados y efectivamente está bien, ¿no? Porque en un elemento puramente resistivo no se tiende a ángulos de desfase, ¿ya? Y para el segundo caso, llegamos a obtener 7.00 ángulo de desfase
90 grados. Realizando la conversión a formato rectangular, acá se tiene 73.33, ya el más J 0 porque no se tiene ángulo de desfase. Y para el segundo caso se tiene pues 0 menos J de 7. Todo eso está dado en amperios, ¿no? Amperios, para poder demostrar ya si efectivamente los resultados están bien. Lo que vamos a realizar ahora es pues aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes. Sabemos muy bien de que corriente total es pues igual a corriente 1 que entra en el nodo más corriente 2. Para nuestro caso estamos manejando L y R, ¿no? Corriente R, corriente L. ¿Ya? Entonces, reemplazando nuestros datos, corriente total, ¿cuánto vale corriente R? Está acá, ¿no? Pero lo vamos a anotar para sumar en forma rectangular, ¿no? Como está acá, 73.33 más J pues 0. Cerramos más corriente del inductor vale 0, ¿no? Menos J7. Operando, ¿ya? Realizando operaciones de parte real y parte imaginaria, bueno, llegamos a obtener 73.33 menos J7, y realizando la conversión de rectangular a polar, finalmente hemos llegado a obtener 73 amperios punto 33 menos 5.45 amperios. Y ahora si visualizamos, jóvenes, este dato con este dato se aproxima, por consiguiente la tarea se encuentra de manera adecuada.